Las redes sociales explotaron con una polémica acción de la policía francesa. 4 agentes se han visto obligados a una mujer a quitarse el burkini en una playa de Niza. Este tipo de bañador que cubre todo el cuerpo y es usado por las mujeres musulmanas divide a la ciudad y a los legisladores europeos. A la vez que algunos apoyan esta práctica alegando la seguridad o la integración social, otros acusan a las autoridades de violar el derecho a la igualdad y la libertad religiosa. Acompáñenme, vamos a profundizar este tema y este gran debate que se da tanto a favor como en contra con nuestro periodista Francisco Guaita. Francisco Guaita, que ha analizado toda esta situación. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? La verdad es que es una gran polémica sin duda y todo viene por esta simplificación que ha habido sobre el burka y el bikini que se convierte en burkini. Este pasado martes lo que ocurría es que la policía francesa llegaba a la costa, en concreto de Niza, y allí por primera vez multaba en esa urbe a una mujer por llevar el burkini. Esta actuación de la policía ha generado cierta controversia, no solo en la sociedad, sino también en las redes sociales. Por un lado, porque se entremezcla las libertades individuales, la convivencia en sí, en una sociedad, y por otro lado también es muy importante ese respeto y aceptación de lo que son las normas europeas. Claro, hay que tener en cuenta entonces que las autoridades francesas, ¿cómo han argumentado esta prohibición? ¿Cómo se fue dando? Así es, las autoridades francesas son claras en este sentido, pero primero quizá vamos con quien creó esta creación, que podemos decir, bueno, vamos con Manuel Valls mejor, el primer ministro, que decía en concreto que el burkini no es una nueva gama de trajes de baño o una moda, sino que es la expresión de un proyecto político, una contrasociedad basada especialmente en la esclavización de las mujeres. Pero a lo que íbamos era también a lo que decía la persona que creó el burkini, que es esta mujer, Zanetti, que ella dice claramente y es tajante que el diseño de este burkini es para dar más libertad a las mujeres, no para quitárselas. Claro. Un hecho que contradice con lo que está pasando. Ella cree realmente que esta creación del burkini es una opción más de tipos de bañadores y que realmente no hace ningún daño y que ningún hombre debe poner límites a lo que una mujer debe elegir a la hora de ponerse en una playa y qué prenda debe vestir. Francisco, una utilización también de esta denominación para la inclusión de la mujer en ciertos aspectos que quizás por su religión no puede ir con algunas partes desnudas de su cuerpo. Así es un tema bastante complejo el que se está dando con este asunto. Lo vemos porque en Francia en concreto ya hay 20 ayuntamientos en donde están siendo prohibidos el uso del burkini, principalmente porque es de orden público. Dice que hay que respetar los valores laicos de este país. En concreto, en Cannes ya ha habido 10 personas, 10 mujeres que han sido multadas y el precio de la multa lo vemos ahí, 38 euros. Ya vemos que esto se da en los últimos días en donde cada día van habiendo más ayuntamientos que van prohibiendo el utilizar el burkini. ¿Cuál es el argumento que se da con esta prohibición? El argumento que se está dando con esto lo vemos porque no solo es en Francia el lugar donde ocurre, que fue en el 2011, la primera vez que se utilizó esta prohibición de prenda y accesorios, era por el velo para cubrir la cara y decían que no era posible. El siguiente país fue Bélgica ese mismo año, donde hablaban de una prohibición del velo islámico completo, y tenemos que trasladarnos 4 años más tarde en donde los Países Bajos, Italia, Suiza hablan de que se prohíbe el velo en lugares públicos, en escuelas, en hospitales, también en el transporte público. Sin embargo, por ejemplo, en los Países Bajos no hay ningún problema que una mujer pueda llevar el velo en la calle. Y por otro lado también surgen otras posturas en Alemania y en Austria, en donde allí lo que dicen es que estamos de acuerdo con el rechazo al burka porque principalmente de lo que hablan es que no ayuda a la integración en esos países. Por último, en España, el último país, ahí no hay ningún tipo de legislación hasta el momento, pero sí que se da que hay en algunos lugares, en algunas piscinas,
playas, de lugares privados, donde no dejan utilizar este ya famoso burkini. Habría que evaluar cuál es el concepto de integración. Si integrar es adaptarse a lo que ya está estipulado o poder simplemente aceptar también otras maneras de vestir, otras maneras de comportarse. Pero bueno, son cuestiones que se dan también en la contradicción. Habría que pensar si las mujeres pueden ir con el traje de baño que quieran a cada una de las playas. Y en esto me gustaría saber entonces cuál es la reacción del público en general, principalmente también de los musulmanes. En ese sentido, la comunidad musulmana sin duda ha también reaccionado y ha dicho, por un lado, ese punto importante que es la estigmatización. Claro. Es decir, ¿por qué a ellas, lo decía esta mujer que acababa siendo sacada de la playa en Niza, y decía por qué ella se iba a estar tumbada en la playa, claro, no se iba a bañar, por qué la sacaban y la acababan multando? Claro. Y en ese sentido también ha habido en las redes sociales diferentes discusiones en donde dicen por qué una mujer en la playa puede ir desnuda y eso se aprueba y se acepta y no puede ir vestida. En cualquier caso, sin duda es un asunto muy complicado en donde entran muchas variables, en donde también están hablando las propias comunidades musulmanas de que esto lo único que hace es crear más invisibilización hacia la mujer musulmana en Europa, y también dicen que quien acaba ganando el debate aquí son los extremistas musulmanes, porque recordemos que en el Corán no se habla de ninguna de las maneras del burkini o de ninguna obligatoriedad sobre este tipo de burkas. En realidad es un punto muy concreto de unos radicales que al final muchas sociedades están haciendo de estos radicales, de esta minoría, el concepto de los musulmanes en general, y hay un gran error. Por otro lado, y por último ya, muchas mujeres musulmanes están diciendo que al final todo esto es pues una especie de velo de humo, en claro, donde al final realmente no se están hablando de los derechos de las mujeres a día de hoy. Y los derechos de las mujeres de poder elegir qué ponerse y qué religión también poder profesar. Muchas gracias, Francisco, por todo lo completo, y te invito a poder seguir evaluando para entender un poco mejor qué reacciones suscita la restricción de las burkinis en Europa, porque hemos conocido la opinión de varios expertos. Vamos a escuchar sus análisis. El motivo de que el gobierno francés y de que especialmente gobiernos locales, gobiernos municipales, ayuntamientos en Francia estén tomando iniciativas es por el momento de inseguridad, por el momento especial de inseguridad que tenemos ahora mismo. No creo que pueda incrementar la seguridad, porque esta medida, que preserva un orden público determinado, lo que está haciendo es proliferando las situaciones de divergencia entre los diversos ciudadanos. La Quinta República Francesa ha hecho uno de sus grandes baluartes políticos como valores de Estado la laicidad. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que no se pueden portar, por ejemplo, crucifijos cristianos en las aulas cuando los alumnos van a dar clase. Lo que en estos momentos se debe de pedir es más tolerancia y mayor respeto hacia este colectivo social, hacia esta minoría que profesa la religión islámica. A Rusia aún